Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Kelo, por la presentación. Gracias al equipo organizador por haberme invitado para que yo pueda compartir la experiencia que me toca vivir hoy en las empresas. Hace 11 años que decidí independizarme, trabajo en empresas tanto acá en Paraguay como en diferentes países. Y increíblemente, independientemente del lugar donde se encuentran, el tamaño que tengan o el rubro en el que estén trabajando, nos encontramos o me encuentro cuando llego a ellas con situaciones muy similares. Es decir, hay cosas que a veces creemos que nos pasan solamente a nosotros y realmente está ocurriendo en varias organizaciones. Bueno, voy a buscar esto. Mi presentación va a ser simplemente referencial porque yo lo que quiero exponer hoy es la experiencia y compartir lo que me toca vivir. Hoy, a ver un poco, falta todo el texto. Pero bueno, hoy en realidad, ¿qué es lo que ocurre en las organizaciones? Se está viviendo un momento único y diferente. ¿Por qué? Porque están conviviendo 4 generaciones juntas. Es decir, si nosotros pensamos esto como si fuese una familia, dentro de una organización hoy están conviviendo la persona mayor del clan familiar, está su hijo, está su nieto y está su bisnieto. Es decir, su bisnieto está entrando, todos ellos bajo el mismo techo. Así que esto, ¿cómo podemos mirarlo? Esto se puede ver como un desafío muy grande, se puede ver como un problema, y digo esto porque me toca llegar a las organizaciones y escucho cuando me dicen: ay, trabajar con los millennials es tan difícil, no se comprometen, no son tan trabajadores como éramos nosotros, llega la hora y se van. O podemos verlo de una manera diferente, como una gran oportunidad para dinamizar y transformar nuestras organizaciones. Sinceramente, realmente como veamos esto depende simplemente de qué perspectiva le demos. Reconocer las aspiraciones que tienen cada una de estas generaciones es fundamental. Si nosotros no tomamos conciencia de eso y no nos ocupamos de eso, realmente vamos a perder muchas oportunidades. Ellos se aproximan al trabajo de una manera distinta y eso es lo que nosotros tenemos que salir a descubrir, de manera que podamos potenciar lo mejor que ellos tienen junto con lo mejor que podemos darle nosotros los mayores que estamos en las organizaciones. Dale, siguiente. Bueno, acá es importante entender que ninguna generación es mejor que la otra, porque nos ocurre mucho. Me toca hablar con los dueños de las compañías cuando llego y realmente los más grandes pensamos que somos los más comprometidos, los que más trabajamos y que los más jóvenes no lo son. Sin embargo, me toca hablar con los más jóvenes y los jóvenes también me dicen, no, la verdad es que perdemos un montón de tiempo en reuniones, decimos 1000 veces las mismas cosas, somos lentos, cuando en realidad, no sé, podemos hacerlo a través de una conferencia online, yo puedo hacer eso desde mi casa, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender ni una es mejor que la otra, sino simplemente actuamos de manera distinta. ¿No sé yo? Si nosotros dividimos estas 4 generaciones en 2, los más grandes y los más jóvenes. Los más grandes en realidad no quiero ahondar mucho porque en las 2 ponencias anteriores hablaron de las diferentes generaciones, pero sí mencionar algunas cosas positivas porque esa es la mirada que quiero que le demos, esa mirada positiva hacia esta diferencia que tenemos todos. Tenemos un rasgo distintivo que es la dedicación que le damos al trabajo, el tiempo que trabajamos, la lealtad que tenemos hacia nuestros trabajos o hacia quienes nos contratan. Tenemos un deseo de automejorar permanentemente y eso de alguna manera es lo que escucho siempre que extrañamos de los más jóvenes. Si pensamos en cómo es una persona de esta edad y es la persona que se queda muchas horas trabajando, muchas veces lleva el trabajo a su casa, es decir, le cuesta mucho más desconectarse. Si vamos a las generaciones más jóvenes, en realidad estas generaciones más jóvenes son maravillosas porque son las que hoy están liderando el camino. Hoy ya no son los que van a venir, sino hoy ocupan lugares dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras empresas y ocupan lugares importantes y además son una masa grande también ya hoy, ¿verdad? Es la realidad. Lo genial que tienen estas generaciones jóvenes es que no están solamente por el salario.
como a veces nos pasaba a los más grandes. Ellos están en organizaciones o buscan estar en organizaciones que tengan un propósito. Aquellas organizaciones en donde ellos se sientan felices y cómodos, pero sobre todo que sientan que están contribuyendo a otra persona, que están contribuyendo al medio ambiente, que están contribuyendo a construir un lugar mejor. Entonces creo que eso es sumamente maravilloso y eso es algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que aprovechar de estos jóvenes, ¿verdad? Además traen algo fundamental que es estabilidad tecnológica, que si bien a nosotros que estamos en las empresas nos tocó obligatoriamente ir aprendiendo, porque tenemos que hacerlo para poder ser competitivos, ellos ya nacieron con esto. Entonces es como decían hace un rato, cualquier cosa que no sabemos hacer, ellos vienen y lo solucionan. Entonces eso creo que es muy importante y algo que nosotros los más grandes tenemos que poder capitalizarlos. ¿Cuál es el desafío? El desafío es hacer, como les decía, de estas diferencias el motor de transformación dentro de las organizaciones, generar sinergia, aprovechar lo mejor que tenemos cada uno y es importante que nosotros incorporemos esa forma de ser mucho más flexibles, mucho más abiertos, mucho más transparentes. Y pensando, cuando armaba la presentación, decía, bueno, no puede ser solamente tan corporativa. Decía, nosotros como Schoenstattianos tenemos no solamente este desafío, el nuestro es todavía mayor, porque si bien este desafío tienen todos los empresarios, nosotros nos vemos obligados a hacerlo de manera diferente, es decir, nosotros tenemos que hacer que nuestras empresas sean distintas, que cuando alguien pase por nuestras organizaciones sienta algo distinto, sienta esa familia que uno quiere encontrar. Piensen que la gente hoy pasa probablemente más tiempo en sus trabajos de lo que pasa en su casa o que pasa con sus seres queridos. Entonces es fundamental que nosotros como Schoenstattianos podamos generar estas empresas que cobijen a la gente y que sean ese lugar donde ellos quieran trabajar. Así que nosotros, que además como Schoenstattianos tenemos una cantidad de herramientas, tenemos muchísimas herramientas basadas en la metodología del padre, ¿qué es lo que podemos hacer? Y acá rescato varias cosas que decía el padre para el mundo empresarial. Voy a hablar de 4 de ellas porque sé que hay muchas más. La primera, una escucha más activa, una escucha más humana, un liderazgo flexible, transparente y generador de vida, una coherencia de vida que tiene que permear desde lo más alto hacia el resto de los funcionarios. Es decir, hay cosas que nunca van a ocurrir de abajo para arriba, nunca. Entonces, esa coherencia tiene que venir de arriba para abajo y el desarrollo de una cultura corporativa basada en valores. Eso tiene que caracterizarle a nuestras empresas schoenstattianas. ¿Qué es lo de la escucha más activa o más humana? La escucha es el primer paso que tenemos que dar cuando queremos comunicarnos con alguien. Pero nuestra escucha tiene que ser diferente. Tiene que ser para conocer realmente a la persona que tenemos enfrente. Tenemos que escucharles, pero también tenemos que mirarles. Tenemos que saber, todo hoy comunica algo, cómo se mueven, cómo caminan, qué muecas hacen, etc. Y nosotros como empresas debemos fomentar estos espacios de conversación, espacios de intercambio de ideas. Yo llego a las organizaciones y cuando empiezo a hacer el checklist de la cantidad de reuniones que tenemos, todas tienen que ver con revisión de resultados mensual, revisión de las ventas, vemos las cobranzas, una cantidad inmensa de reuniones tenemos, pero no encuentro organizaciones en donde nos tengamos que sentar a ver cómo está el otro. Cómo estamos, cómo nos sentimos, qué necesidades tenemos, qué oportunidades encuentra el otro para que podamos crecer. Están encasillados muchas veces en sus tareas del día a día, cuando en realidad todos tienen muchísimo para aportar. Y esa cultura hay que generarla. Por otro lado está lo de este liderazgo flexible, transparente y generador de vida. El padre nos presenta un modelo orientado a generar vida, que significa, aparte de creer que la persona que tenemos enfrente puede aportar valor, puede aportar entusiasmo, puede aportar alegría y de esa manera ayudarnos a alcanzar los resultados. Es decir, esos resultados van a terminar siendo una consecuencia
de hacer todas estas cosas. A veces estamos detrás del resultado nada más y nos equivocamos. El resultado tiene que ser consecuencia de haber hecho bien muchas cosas. Entonces eso viene por añadidura. Dejar de perseguir un número para perseguir muchas otras cosas que nos ayuden a alcanzar ese número. Generar vida es transmitir proyectos que incluyan la participación e integración de colaboradores, que generen motivación, imaginación, creatividad. El líder tiene que hacer que esto sea creíble. Los líderes son fundamentales dentro de la organización y que se pueda generar esta retroalimentación positiva todo el tiempo. Hace un rato también escuchaba, claro, es fácil a veces centrarnos en todas las cosas que hicimos mal, porque claro, queremos mejorar, así que eso no hay que dejar de verlo. Pero es importante que nos tomemos el tiempo para ver todas aquellas cosas que estamos haciendo bien también. Bueno, esto es que el líder tiene que entregarse a su equipo, tanto profesional como humanamente, y buscando ese clima de transparencia todo el tiempo. Voy a tratar de apurarme porque ya me pasaron cuánto me queda. Así que, ¿cómo se puede lograr esto? Hay muchísimas ideas y muchas cosas que se pueden implementar dentro de las organizaciones. Por ejemplo, generar espacios en donde todos los funcionarios puedan traer ideas, puedan compartir proyectos que no necesariamente tengan que ver con su trabajo diario. Eso les va a obligar de alguna manera, o les puede obligar a trabajar con gente de otras áreas y de esa manera generar vínculos y generar comunidad. Hoy nos manejamos por mail, hoy nos manejamos por WhatsApp, hoy nos manejamos de lejos. No hace falta vernos a la cara. Esa es la realidad. Sin vernos podemos a veces lograr resultados. Nosotros como Gestatianos deberíamos fomentar estos encuentros que generen vínculos. Esta coherencia que permite de lo más arriba hasta el resto de los colaboradores tiene que ver con lo que decía el padre de usar nuestra influencia transformadora, aquella que induce cambios en valores, que produce cambios en actitudes y conductas usando nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplos si es que queremos también que dentro de nuestra organización prime eso. Siempre digo, todos los funcionarios son el reflejo fiel de sus jefes. En todas partes ocurre. A veces nos pasa que hay un jefe argel, todo el equipo es argel. Hay un jefe que es alegre, todos en el equipo son súper alegres. Entonces es importante que nosotros desde nuestro ejemplo tengamos bien claro qué es lo que queremos transmitir. Porque eso es lo que tenemos adentro, es lo que vamos a dar y eso es lo que también vamos a recibir. Lo que somos nosotros va a ser el reflejo nuestro lo que ocurra dentro de la organización. Bueno, y esto es a través de la autenticidad de vida, la coherencia, la honestidad, etc. Y el desarrollo de una cultura corporativa basada en valores tiene que ver mucho con lo que les decía también hace un rato. Las nuevas generaciones se mueven por propósitos. Ellos quieren compartir el porqué de las organizaciones a las cuales entran. Y eso es buenísimo. Dadme un propósito y moveré el mundo, dice una frase. Nuestras empresas tienen que moverse por causas que tengan un sentido de misión y que busquen contribuir de manera positiva siempre al cambio. Y todo esto se puede hacer. Esa es la realidad. Es cuestión de proponernos y de ser conscientes de esto. Yo trabajo, acá le veo muchos clientes míos y yo sé que a veces todos queremos esto, pero lo importante es levantarnos cada mañana y ser conscientes de eso que queremos alcanzar. Esa va a ser la manera de que esto no se quede solamente en un deseo, sino que se convierta en una acción. Así que muchas gracias a todos.